Si eres cubano, seguramente conoces de Yarini, el chulo más famoso de Cuba. Exactamente, Alberto Yarini Ponce de León nació en Cuba, vivió en La Habana y fue el proxeneta más famoso de la historia que nos acompaña. Murió el 21 de noviembre de 1910. Sobre su vida, su muerte, sus curiosidades, vamos a conocer hoy. Si quieres conocer más, ya sabes lo que tienes que hacer. Acompáñame. Hola, saludos, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal. Soy Alija, una cubana que comparte contigo acerca de crecimiento personal, pero también historias y curiosidades de Cuba. Hoy vamos a hablar de Yarini, un hombre que ha hecho mucha historia, o por lo menos por lo que hizo, todavía se sigue hablando en La Habana de estos tiempos del año 2024. Hay libros, películas, obras de teatro, todo basado sobre esta persona que créeme que es muy sorprendente. Pero bueno, vamos a conversar acerca de Yarini. ¿Quién era Yarini? Pues primero te cuento que Yarini nació en una familia de élite. Fue educado en los Estados Unidos, hablaba inglés y español con fluidez y estaba políticamente bien conectado. Se hizo conocido por importar prostitutas de Francia y trabajó en San Isidro, Barrio Rojo en La Habana Vieja. Hijo de Cirilo Yarini, cirujano dentista, miembro fundador de la Sociedad de Odontología y catedrático titular de la Escuela de Cirugía Dental de la Universidad de La Habana, y de Juana Emilia, virtuoso de piano que llegó a tocar para Napoleón III en las Tullerías. Cursó estudios en el Colegio Habanero San Melitón y después prosiguió su educación en los Estados Unidos, de donde regresó a los 19 años para convertirse inmediatamente en un clásico representante de la juventud burguesa de esa época. Te cuento que frecuentaba la acera de Lebrun, donde acudía cada tarde con sus amigos distinguidos, ninguno trabajaba, a beber unos tragos y a lucir sus trajes cortados a la medida, hechos con las mejores telas y adornos con yugos, leotinas, botanuduras y pasadores de corbata que valían fortunas, y más tarde a sus fiestas nocturnas. Pero Yarini no era quizás como tú te lo imaginabas. Bueno, cuando te digo de un proxeneta, no te viene a la mente una persona como la que te voy a describir. Es que Yarini siempre andaba bien arreglado, rasurado, peinado, poseía un porte muy natural, incrementado por su elegancia. Además de ser muy refinado, eso no te lo puedes imaginar en un proxeneta. Sin embargo, a pesar de toda esta cultura y de esta riqueza así visual para muchas personas y de una perfección tremenda, era muy educado, sus gestos eran refinados y no te puedes imaginar que tenía la costumbre de todas las mañanas desayunar con su familia. Eso era algo que no faltaba. Pero te cuento que a pesar de todas estas características tan finas, este joven era increíble en el barrio rojo de La Habana, San Isidro, en el que se enfrentaba a hombres violentos, en los que luchaba como proxeneta y donde muchas mujeres lo mantenían. Simpático y generoso, distribuía por igual monedas y palmadas entre los habitantes del barrio San Isidro, el peor de la ciudad. Donde Yarini era amigo de los pobres y ricos, de negros y blancos, a él siempre se podía recurrir con la certeza de no ser defraudado. Te sorprenderá si te cuento que pagaba con su propio dinero los alquileres de unas cuantas negras viejas retiradas ya de la prostitución, quien lo adoraba y halagaba. De él se decía en San Isidro que era un hombre a todo, frase que le ha sobrevivido a pesar de los años. Mantenía su domicilio de Paula 96 entre 7 y 3 mujeres que trabajaban para mantenerlo y se liaba puños y balazos en la peor de las alcantarillas con el mismo entusiasmo que se iba a bailar a los peores salones de La Habana. Pero tenía otra vida que incluía, ya les comenté, desayunar con sus padres, reunirse en colegios religiosos, ir a un partido, ir a las noches de óperas, otros centros de cultura de élite y cortejar, a no ser amantes, de distinguidas damas de la aristocracia y de alta burguesía habanera. Yarini no hacía en secreto de su ambición de postularse para concejal y en un futuro no muy lejano llegar hasta la silla presidencial. Los apaches, como llamaban los cubanos a las pandillas de chulos franceses de San Isidro, estaban capitaneadas por el parisino Louis Letón, de temperamento tal vez no demasiado violento, que acostumbraba a decir que había que vivir de las mujeres y no morir de ellas, y que podía mostrarse en ocasiones tan exquisito como un cortesano de Versalles.
Así se comportó con Yarini cuando éste le robó escandalosamente la joya más valiosa de su último cargamento de prostitutas, desembarcado en La Habana. ¿Sabes quién es? La pequeña Berté, de 21 años, rubia y de ojos azules, que se le tenía como la mujer más bella que paseó por las calles del barrio. Pero sobre la muerte de Yarini hay mucho que contar. La pasión, la violencia no faltó. Fue un acontecimiento que revolucionó completamente a La Habana y las personas no dejaban de comentar con eso. Multitud de personas estuvieron alrededor de esta muerte. Multitud de personas acompañaron al cementerio a Yarini. Vamos a hablar un poco entonces qué fue lo que pasó. Claro está, ya te imaginas, la preciosa rubia fue la causa de la muerte de este hombre. Te continúo contando que la llegada hacía su clima la disputa entre dos chulos cubanos y franceses por el control del barrio de San Isidro. Los extranjeros se sentían molestos por las humillaciones, les inferían los cubanos y la ventaja que les sacaban. La disputa entre estos dos proxenetas en torno a Berté fue en verdad la gota que desbordó el vaso. A juicio de algunos cronistas, Berté, la mujer más bella que se vio jamás en San Isidro, no fue más que una carnada que Yarini, pese a ser el que era, mordió ingenuamente. Así que Yarini falleció a las 10 de la noche del 22 de noviembre de 1910. Desde el hospital, el cadáver fue trasladado bajo protección policial a la casa de la familia en Galeano número 22, actual 116, entre Ánimas y Lagunas. En torno al féretro en la capilla mortuna, montada por la funeraria de Caballero, las guardias de honor se revelaban cada 5 minutos. Se calcula que unas 10.000 personas desfilaron ante el cadáver para despedirlo. Las balas entre estos dos hombres fueron muy fuertes. Decirles quiero que Yarini llegó con un tiro en la frente a su casa casi muerto. Y a pesar de todo eso, la sangre estuvo rodando, pero las personas amaban a Yarini o los respetaban, por tanto y demás, entre la curiosidad y quienes rendían tributo a este proxeneta, se convirtió en una gran multitud compacta que acompañó al cementerio los restos de Alberto Yarini. Ante semejante sepelio, seguro te preguntarás, bueno, ¿y dónde está la tumba de Yarini? Sí, Yarini fue enterrado en el cementerio de Colón de La Habana, en el Vedado. Pero sucede que su tumba es de difícil acceso y encontrarla a veces es un poco difícil si no cuentas con la ayuda de algún guía. A propósito, como te mencioné anteriormente, te dije que a Yarini se le hicieron obras de teatro, se escribieron libros biográficos, se hicieron también películas basadas en la historia de él. Y una de estas películas es la película de Los Dioses Rotos, que se estrenó en el 2012, si no me equivoco. A propósito de esta película, una joven decidió buscar la tumba de Yarini y le costó trabajo encontrarla y la encontró en estados no muy agradables, pero ahí vio también a toda su familia y entonces comenzaron entre algunos a acomodar la tumba del proxeneta más grande que ha tenido Cuba. Esta es la historia de Yarini, que si no la conocías ya te enteraste en este canal, y si tal vez conocías algunos detalles u otros, bueno, estuvimos refrescando un poquito de contenido para que mantengas viva la historia de Cuba, que aunque son antihéroes, aunque es algo bastante desagradable y algo a lo que no apoyamos, por supuesto, a la prostitución y a los proxenetas, tenemos que mencionar que este hombre marcó un poco la historia y aún se continúa hablando de él, sobre todo en San Isidro. Así que podrás imaginarte que contenidos como este, similares, siempre encontrarás en este canal. Así que te invito a que te suscribas, pero también acerca de crecimiento personal. Yo te espero en un próximo video. Si no sabes quién soy, yo te lo digo, soy Alija.